Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro podcast, El Colisionador de Ideas, podcast que hacemos desde NUGREM. Muchas gracias a la Facultad de Física, siempre lo decimos, por dejarnos grabar aquí y por habernos dado pues todo el material necesario para hacer este podcast. Hoy estamos con... Hola, yo soy Dalia Flores. Alejandro Descalzo. Y yo, Paco Pablo. Y hoy tenemos un tema candente, tema que no es normal, no se suele hablar de estas cosas. De hecho, no se da en la carrera de física. Vamos a hablar de DFT y, perdón por mi inglés, Density Functional Theory. Y para ello traemos a un experto en Density Functional Theory, que es Carlos Romero. Hola, buenas tardes. Pues yo soy Carlos Romero, investigador Ramón y Cajal de la Facultad de Física. Estoy en el Departamento de Física de la Materia Condensada y básicamente pues es lo que me he dedicado a hacer yo en mi carrera investigadora, que como tal empezó en el 2012, me fui a la Autónoma de Madrid, precisamente porque aquí en Sevilla, aunque hay algún grupo, pero no hay una especial tradición de simulación en materiales y de DFT en particular. Me recomendaron mucha gente que me fuera allí o al País Vasco. Eché mis becas y mis cosas y conseguí una beca de doctorado allí en esa universidad, en un grupo donde tenía muchísima tradición y donde había muchos grupos involucrados en lo mismo. Y hice la tesis en grafenometales, en colaboración con grupos experimentales de ciertas técnicas que podían describir los sistemas a escala atómica. Y bueno, después de un periodo en esa misma universidad, en la Universidad Pablo de Olavide y en otro departamento de la Universidad de Sevilla, ya me volví a donde estoy. Yo estudié en Sevilla, en la Facultad de Física, acabé en el 2011 y bueno, pues después de ese periplo pues ya volví. Básicamente pues me he dedicado al DFT. Esto pues ya van 12, 14 años, así que bueno, pues esa es mi línea de investigación, aplicada a distintos sistemas, pero esa es la línea de investigación. Bueno, no lo hemos dicho, pero Alejandro Descalzo, doctorado actual, ¿verdad? Sí, bueno, he empezado hace un mes y bueno, soy nuevo en esto. Yo soy tan ignorante como todos los que estáis escuchando el podcast, o sea que... Ok, pues... Bueno, no era la primera pregunta, pero como lo he dicho antes, ¿eres experto en DFT? Pues sí, es algo que hemos estado comentando. Entonces, hombre, yo la verdad es que en ese sentido soy bastante, no sé si diría humilde y tal, pero bastante precavido. Yo no me considero un experto en nada, porque el que se cree que sabe algo o que tiene conocimiento muy profundo de algo, probablemente no sean tan profundos como los que... Bueno, una cosa no, Carlos, pero sabes de demasiadas cosas, ¿eh? Te puedo preguntar de lo que sea y me vas a responder. Bueno, pero eso ya lo tendrán que decir los demás. Entonces, hombre, yo no me considero, pero me hace mucha ilusión porque cuando se lo estaba comentando antes a Pablo, que cuando acabé la tesis, una de las cosas que me pusieron en el informe de mis directores de tesis, ¿no? Que hay que presentar unos papeles, cada vez que presentamos papeles, bueno, yo tenía que presentar algunos y tal, y cuando acababa la tesis, pues presentabas un informe pues, diciendo pues si el candidato está preparado, no está preparado, si ha alcanzado los conocimientos, y me dijo eso, ponía eso, ¿no? Y pues ya después de estos 4 o 5 años de trabajo, pues, se puede decir que el candidato es un experto internacional en simulación de material. Me puse muy contento. Entonces, yo no lo diría, pero puedo decir eso, que lo dijo mi director de tesis, hombre, y espero que si en estos últimos 7 o 8 años pues no se me han olvidado las cosas de la tesis, bueno, pues debería de seguir siendo experto en esto, ¿no? Bueno, eso esperamos. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es el DFT? Pues una pregunta interesante que además yo evidentemente no lo sabía al empezar la tesis. Es decir, yo cuando empecé la tesis estaba bastante perdido. Es decir, llegué a una cosa, a un mundo bastante distinto. Los planes de estudio son bastante locales. Es una cosa que, porque es complejo, no se suele ver ni en física ni en química, ni en los grados de física ni en los grados de química. Sí que sale después en los másteres y demás. Yo hice un máster allí en Madrid de física de la materia condensada. Y allí en la Autónoma sí que tenían bastante más tradición, con lo cual, bueno, sí que había a lo mejor alguna asignatura específica en el segundo ciclo y en los mismos másteres que te comentaban esto. Entonces, bueno, pues si vamos a lo que nos interesa, a dar una definición, hombre, que sea más o menos rigurosa, pero que se pueda entender, básicamente es un método numérico que te permite resolver la ecuación de Rödinger. Es decir, como sabéis, las personas que hayáis dado un curso de mecánica cuántica, es decir, la ecuación de Rödinger, se aplica para sistemas de escala muy pequeña, escala del orden de nanométrica, de 10 elevado a menos 9, 10 elevado a menos 10 angstrom, que coincide con las escalas atómicas, ¿no? Entonces, la ecuación que describe cómo funciona un electrón o cómo se comporta un electrón en un átomo es la ecuación de Rödinger.
Sabéis de los libros de mecánica cuántica que, salvo algunos ejemplos sencillos, es decir, la ecuación de Rödinger tiene un hamiltoniano que tiene una parte de energía cinética, una parte de potencial. Sabéis que excepto para 2 o 3 potenciales muy sencillitos, como son la partícula libre, el oscilador armónico y el átomo de hidrógeno, pues el resto no se puede hacer. Es decir, no hay un término que nos describa de forma analítica cuál es la interacción electrón-electrón, lo cual resulta un poco desesperante, ¿no? Porque se puede hacer el átomo de hidrógeno con muchos protones en el núcleo, pero y el átomo de helio, pues ya el átomo de helio tiene 2 electrones, pues no se puede hacer. Entonces, es uno de los métodos. Hubo 2 grandes métodos que se desarrollaron. El primero, digamos, el de Hartree-Fock fue antes, fue, digamos, con la primera teoría cuántica, fue en los años 30 y sucesivamente, y el DFT fue en los años 60. Entonces, consiste en un par de teoremas que nos dicen que a partir de la densidad electrónica podemos conocer el potencial, y se propone un esquema numérico que, mediante un sistema iterativo, es decir, un sistema de cálculo numérico, permitía resolver la ecuación de Rödinger independiente del tiempo de forma aproximada. ¿Gracias a qué? Al método este iterativo y a, entre comillas, inventarse un término que, aunque no fuera exacto, pero reprodujera esta interacción entre electrones. Eso fue en los años 60, prácticamente antes de que el uso de los ordenadores fuera algo que se pudiera hacer o que se pudiera llevar a cabo por todo el mundo, pero bueno, ahí quedó esa semilla, y en los siguientes 40 años, es decir, desde finales de los 60 hasta finales de los 90, cuando ya sí que había ordenadores y tal, hubo mucha investigación que permitió que eso se pudiera implementar en ordenadores, que hubiera programas comerciales, digamos, algunos libres, otros comerciales, en el que nos permitieran obtener la ecuación de Rödinger y resolverla para un sistema de distintos átomos. Entonces eso fue muy importante para la descripción de los sistemas físicos y químicos. ¿Por qué? Porque me permitía, sin hacer ningún tipo de experimento, obtener la energía del estado fundamental de un cristal, una molécula. Claro, eso lo podemos relacionar con la siguiente pregunta. Tipo, claro, ¿cómo aplicas esto a los diferentes campos? Física, química y materiales. Claro, pues básicamente, es decir, que es un poco lo que me ha pasado a mí en mi trayectoria. Es decir, yo lo he aplicado a muchos sistemas. Porque esto lo único que necesita, es decir, son unos cálculos que se llaman normalmente de primeros principios, porque no necesitamos información o casi nada de información. Es verdad que eso puede tener ciertos matices, no vamos a entrar en detalle, pero bueno, a priori solamente necesitamos un sistema que me diga de cuántos átomos tiene, de cuántos elementos y cuáles son sus elementos constituyentes. Es decir, si tengo una molécula de benceno, pues mira, que tengo 6 átomos de carbono y otros 6 átomos de hidrógeno que están distribuidos de esta forma, con esta geometría. Y ya con eso yo puedo saber, por ejemplo, cómo se deposita esa molécula, es decir, cómo se deposita, gracias a que se puede obtener la energía de estado fundamental, es decir, cómo se deposita en una superficie, o por ejemplo moléculas orgánicas que tengan enlaces que puedan rotar o que puedan moverse, es decir, cuál es la configuración de mínima energía de una molécula, es decir, sacar sus distancias de enlace, sus ángulos de enlace, todo eso. ¿Cuáles dirías que son las mínimas propiedades que necesitamos saber de un sistema? No, eso, cojo una caja, decir qué elementos hay y vamos, sus números atómicos, el número de elementos y una geometría inicial, porque evidentemente esto no es magia negra. Es decir, si queremos hacer una molécula de benceno, al programa de DFT le tienes que dar algo parecido a una molécula de benceno. Es verdad que tú puedes hacer una especie de relajación o de minimización para buscar la geometría de mínima energía, pero claro, no le vas a meter, o sea, no puedes meterle en una caja 6 bolas de carbono, 6 bolas de hidrógeno y decir que te busque la molécula. Es decir, eso se lo tienes que dar ya Tienes hecho. que dar todas las simetrías del sistema, ¿no? Le tienes que, no necesariamente la simetría, sino la geometría. Es decir, tienes que ponerlo en algo parecido. Luego ya, vale, medirá, vale, optimizará los ángulos los ángulos y las distancias de enlace, pero le tienes que dar eso. De igual modo, para un cristal necesitas el que sabe un poquito de cristalografía y darle la celda unidad. Es decir, el parámetro de red, pues si quieres hacer el cobre, pues necesitará cuál es el parámetro de red del cobre, del rodio, por ejemplo, que trabajé bastante, 3. Necesita, claro, 3,78 el parámetro de red del rodio. ¿Y qué quieres hacer? Pues un átomo de rodio, o 4 si quieres hacer la celda FCC, o varias capas si quieres hacer una superficie. Pero en principio lo puedes hacer todo, con lo cual las aplicaciones son a priori infinitas. Yo puedo decir de lo que yo he trabajado. Yo he trabajado en espectroscopia vibracional, he hecho espectroscopia vibracional de sólidos moleculares, de sólidos inorgánicos, de óxidos, por ejemplo. He calculado o he intentado calcular el transporte electrónico a través de metaloproteínas, que son sistemas orgánicos que tienen... ¿Transporte electrónico? Sí, el transporte electrónico es otra rama que hay importante que tiene que ver además con
con lo que se llama la electrónica molecular, ¿no? Es decir, si yo quiero que básicamente es esto, conducción eléctrica, pero a nivel atómico. Es decir, si yo pongo una molécula entre dos electrodos, ¿qué corriente pasa? Claro, no lo hemos dicho, pero la técnica es a 0 Kelvin, ¿no? Sí, la técnica, técnicamente, o sea, evidentemente, los teoremas, digamos, se sacaron a 0 Kelvin, luego se expandieron a más temperatura, pero eso en principio, o sea, es un error conceptual pensar que las cosas ocurren a 0 Kelvin. Es decir, la mecánica clásica ocurre a 0 Kelvin, ¿no? Y nos sirve para describir la trayectoria de un proyectil, ¿no? Dice, el proyectil no está a 0 Kelvin ya, pero las ecuaciones de Newton se van a cumplir, ¿no? Aunque no se disipe calor, ¿no? Aunque no tengamos la temperatura, aunque no estemos hablando de cierta temperatura. Entonces, bueno, es técnicamente a 0 Kelvin, pero las propiedades son extrapolables. Es decir, los modos normales de vibración son los que son de un sistema mecánico, que luego puede haber pequeñas variaciones o que las amplitudes cambien con la temperatura, esa es otra cosa, ¿no? Qué modos se excitan o no se excitan a una determinada temperatura, eso es otro tema, pero en principio... ¿Es capaz de FT? O sea, ¿tú le puedes dar los mecanismos suficientes para que si tú tienes un modo de vibración que solo se activa a una temperatura? No, eso ya tienes que pensar. O sea, el cálculo te da una serie de cosas y luego tú ya tienes que pensar. Al igual que pasa en todas las teorías físicas, es decir, que ocurre en la mecánica clásica, pues es a 0 Kelvin. ¿Qué ocurre? Que en la realidad hay rozamiento. Pues tendrás que ingeniártela para ver cómo casas, digamos, una teoría que has sacado supuestamente adiabática, pues decir, bueno, es que en la hora de la verdad pues tengo otros factores, es decir, si quiero mandar un cohete a la Luna, pues necesitaré considerar, ciertos refinamientos que ya, tienen que ver con otros aspectos que se le meten a posteriori, ¿no? Es decir, la teoría es una teoría básica que, bueno, milagrosamente parece que funciona, pero evidentemente no es perfecta, es decir, no vamos a sacar las propiedades. Claro, vamos a hablar de hecho, vamos a hablar de eso, tipo, ¿cuáles son los principales problemas de DFT? Porque no todo el mundo usa DFT. Claro. Bueno, pero no lo hemos dicho. Sí, espérate, perdona. ¿Cómo cambia según el área de aplicación? ¿Qué queremos? Si yo soy un físico, ¿qué es lo que busco? Si soy un químico, ¿qué es lo que busco? Y si soy un científico de materiales, pues ¿qué es lo claro, que busco? cada uno, es decir, una herramienta que a priori la puede usar todo el mundo, es decir, y más ahora con los programas que hay, que bueno, que es verdad que hay que saber un poquito de computación, pero cualquiera lo puede aprender. Entonces, bueno, normalmente, según el bagaje de cada persona, pues se suele aplicar pues a distintas situaciones. Entonces, normalmente eso se ve bastante, ¿no? Es decir, la persona que hace el grado en química, pues normalmente la materia la divide gracias a la tabla periódica. Tenemos elementos y tenemos compuestos y básicamente la materia la ordenan en función de la electronegatividad. Es decir, tenemos metales, tenemos no metales y eso va a dar lugar a pues, compuestos inorgánicos, compuestos orgánicos y compuestos metálicos. Entonces, por ejemplo, los químicos en general, ellos van buscando más los sistemas discretos, moléculas. Les interesan que las reacciones entre moléculas, la gente de orgánica, pues todo lo orgánico es molecular, entonces les interesa la descripción de las moléculas. Me enseñaste que con DFT se podía ver los intermedios, ¿no? Sí, claro, claro, aquí digamos en el podcast no lo podemos ver, pero hubo un artículo bastante famoso en el 2013 donde, bueno, tanto experimentalmente como las simulaciones que hicieron de DFT se vieron los intermedios de reacción, o sea, tenían una reacción química que ocurría encima de una superficie y se pueden ver, es decir, las moléculas, con una técnica que hay de microscopía, se pueden visualizar esas moléculas y el DFT pues, te puede decir eso también, cómo son esos estados de transición o esos intermedios de reacción de las moléculas. Ese tipo de cosas, lo normal es que le interesen más a los químicos. No obstante, claro, esto es un campo que queda muy entre medias, es decir, hay gente de química que sabe mucho de DFT y mucho de matemáticas y de la física que está detrás, y gente de física que sabe bastante química, bastante de moléculas, bastante de otros aspectos que son más químicos. Lo otro que comentaba es que, claro, por otro lado, en física, claro, normalmente ¿cuál es la aproximación a la materia que hace la física? Pues basada en la simetría y la no simetría. Es decir, la física no se interesa tanto de una cosa, de un aspecto descriptivo, sino decir, yo tengo un sólido, lo que se ha llamado típicamente un sólido en física, aunque puede ser amorfo, pero un sólido cristalino, que tiene la propiedad matemática de que es periódico en las 3 dimensiones. Entonces yo puedo aplicar las cosas de la mecánica cuántica, la puedo aplicar a este sistema en particular que tiene la propiedad de que es simétrico. Entonces esos son los cristales, los metales y las estructuras cristalinas. Entonces los físicos pues, de toda la vida pues, les han gustado más los metales, que de hecho cuando surge el DFT, claro, ¿en qué tipo de estructuras se pueden aplicar? Pues las más sencillas, es decir, que sabemos que la celda unidad de un metal pues normalmente contiene un átomo, o puedo construir una celda primitiva que contiene un átomo.
eso permite, o es lo que permitió hacer los primeros cálculos de estructura de bandas y de estructura electrónica en sistemas muy sencillos, incluso aunque no hubiera ordenadores, porque se podían hacer... Por si hay alguien que está escuchando que no lo sabe, ¿qué es una celda unidad? Una celda unidad es el motivo mínimo que tú tienes en un sistema periódico en el que repitiéndolo muchas veces puedes conseguir el todo. Si nosotros sabemos que un metal, por ejemplo, cuando uno tiene aluminio en casa, su papel de aluminio, pues son unos átomos dispuestos de forma ordenada en las 3 direcciones del espacio. Entonces, si yo quiero saber cómo es su estructura a nivel atómico, no necesito tener un tamaño muy grande. Es decir, con tener un átomo y saber cómo están distribuidos sus vecinos de otras celdas, yo puedo reconstruir, por lo menos idealmente, porque luego a la hora de la verdad que ocurre, que hay defectos, que hay otras cosas que no permitirían, pero en principio tendríamos eso, tendríamos un arreglo de átomos completamente equiespaciado y distribuido igual en el espacio, ¿vale? Y eso es lo que, bueno, el tipo de átomo, es decir, lo que distingue un metal de otro básicamente es su estructura cristalina y el elemento químico por el que están formados. ¿Y para alguien que estudia materiales? Pues precisamente, por lo menos lo que se estudiaba aquí, eso era precisamente, se veía mejor en materiales que en física, porque en física se veía eso un poquito más deprisa. Y en materiales, perdón, sí que había, no sé si seguirá estando, pero había una asignatura de estructura de los materiales que básicamente te lo explicaban bastante bien. Es decir, cómo eran esas estructuras cristalinas y en base a una serie, porque no son tantas en realidad, es decir, en base a unas pocas de estructuras cristalinas, cómo se pueden racionalizar, si no todas, pero la mayoría, por lo menos de los sólidos más simples, de los metales y de los compuestos iónicos más sencillos y de algunas redes covalentes. Luego, los compuestos orgánicos, lo que se llama por otro lado sólidos moleculares, son más complicados. ¿Por qué? Porque son sistemas periódicos, pero cuyo motivo estructural, en vez de ser un átomo, puede ser un grupo de átomos muy grandes. Es decir, las proteínas, por ejemplo, cristalizan. Claro, y cuánto es la celda unidad de una proteína, puede contener miles de átomos, porque si, por ejemplo, tenemos una proteína que además, siendo de las más pequeñas, pues tenga 1000 o 2000 átomos, pues que si a lo mejor la celda unidad contiene 4 o 6 o 8 fórmulas químicas, pues claro, pues nos vamos a sistemas cuya celda unidad es descomunal. Y Carlos, una pregunta. En plan, yo te voy a preguntar esto desde el punto de vista de alguien que el DFT le toca entre poco y nada. Y es que si se podría extrapolar a otros campos más allá de física o química o materiales. O no tiene más usos más allá de eso. Hombre, el uso es bastante básico en el sentido de que ya es un poco el que uno le quiera dar. Es decir, da un conocimiento bastante fundamental relacionado con cómo es la materia. Es decir, lo que uno haga ya después con esas aplicaciones puede ser bastante importante. Es decir, ¿por qué? Porque, por ejemplo, dice, tenemos la química, bueno, pero detrás de la química va la farmacia, ¿no? Es decir, si lo utilizan determinados compuestos que tienen ciertas propiedades biológicas o antitumorales o antibióticas, bueno, pues las empresas farmacéuticas, que yo sepa, se gastan bastante dinero, no solo en DFT, sino en personas que traten de predecir, sin hacer experimentos o a la vez que los experimentos, pues compuestos que puedan tener unas determinadas propiedades. Entonces, claro, pues puede haber aplicaciones más... Bueno, y claro, si tienes una proteína que no sea muy grande... Claro, la puedes hacer. Puedes simularla, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes del recorrido que tienen las cosas. Es decir, yo soy físico y yo me dedico pues a la ciencia básica. Es decir, uno no puede pretender decir que hace un experimento de ciencia básica, una simulación de ciencia básica y acaba descubriendo algo muy relevante desde el punto de vista industrial. ¿Por qué? Porque son muchos pasos los que uno sigue, digamos, desde la ciencia básica hasta la implementación. Es decir, cuando empezaron, por ejemplo, los semiconductores, que desde el punto de vista, digamos, de ciencias de materiales son estructuras metálicas, pues cuando se empezaron a hacer los semiconductores, pues nadie estaba pensando en que iban a hacer teléfonos móviles, ¿no? Ni el transistor MOV, ni cosas de esas, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que las cosas siguen su curso, bueno, porque la cadena sigue. Es decir, otro científico más aplicado ve los resultados del DFT o las propiedades que tienen los semiconductores y me dice, oye, pues no se puede construir tal dispositivo que hiciera tal o que hiciera cual. Y luego a lo mejor llega un ingeniero ya más en contacto con la industria y dice, oye, pues yo esto lo patento y lo vendo, que se puede hacer. O sea, tú eres cornucopiano, ¿no? ¿En qué eso qué quiere decir, Pablo? Había dos corrientes filosóficas que decía que
o nos íbamos a la mierda o cada vez saldría, como la cornucopia, siempre aparecería alguna forma de salir del paso. Yo no lo sé, yo para mi escala de tiempo, la verdad que no es una pregunta. No te lo piensas mucho, ¿no? La verdad que no es una pregunta que vaya planteado. Unas cosas, bueno, siguen su curso y hay cosas que... Pero se refiere mucho al tema este de cambio climático, de que si en el 2050 no llegamos a unos niveles de contaminación... 2030, ¿no? ¿Era? La Agenda 2030. Hay unos Bueno, la cuantos. Agenda 2030, sí. Hay unos cuantos. Bueno, en fin. Cada uno pone el año que quiere. Entonces, Carlos, tú en tu vida personal, bueno, no en tu vida personal, pero en tu carrera, ¿en qué has utilizado el DFT? ¿En qué material? Pues bueno, sí, lo estaba comentando antes. Yo hice la tesis, por ejemplo, en grafeno. Bueno, grafeno me imagino que eso como ha salido mucho y le dirán el premio Nobel súper pronto y demás, en un material que salen muchas historias interesantes. Es decir, un material que era completamente bidimensional, es decir, era una lámina de átomos de carbono, es decir, una forma alotrópica de carbono, solo carbono, pero una forma bidimensional. Eso fue una cosa súper impactante porque se supone que no existían. Es decir, la teoría nos decía que no existían o que no podían existir, o sea, que no podía existir magnetismo bidimensional, que también ha salido ahora, vamos, recientemente, ya han pasado los años, ¿no? Y que tampoco podía haber orden de largo alcance o sistemas periódicos bidimensionales, bueno, pero resultó que no. ¿Cómo que magnetismo bidimensional? ¿Eso qué es? Pues un material magnético que tenga dos dimensiones, es decir, que sea en vez de ser un cristal en tres dimensiones, que fuera un material en dos dimensiones. Entonces eso, había un teorema, un artículo que se publicó en Physical Review Letter que tuvo bastante impacto, que son los teoremas de Mermin. Eso si uno lo busca, en la Wikipedia vienen. Entonces, claro, lo del grafeno fue un shock. La gente no es consciente de eso porque, claro, es que no se pensaba que pudiera existir un material estable de dos dimensiones y salió el grafeno y, bueno, pues en esa época... y todavía lo sigue siendo un tema de investigación bastante importante. Yo lo hice en grafeno crecido en metales, porque una de las maneras de sacar grafeno, de obtener grafeno, era creciéndolo por un método que se llama deposición química de vapor, crecerlo en un sustrato metálico. Y había muchas cosas interesantes porque una vez que crecía en el grafeno, resulta que había algunos metales en los que las propiedades del grafeno se les suele llamar en inglés freestanding, ¿no? Es decir, la lámina de grafeno aislada pues tenía unas propiedades que cuando las crecían en determinados metales, pues más o menos seguían siendo esas, pero en otros metales había una interacción bastante fuerte. El grafeno, en vez de ser una lámina plana, se corrugaba y tenía otras propiedades bastante distintas. Entonces yo hice, por ejemplo, mi tesis en eso, en grafeno crecido sobre todo en rodio. DFT no se puede aplicar a morfos, ¿no? Sí y no. Es decir, el problema es que tú necesitas en general utilizar condiciones de contorno periódica. Entonces, claro, cuando tú quieres hacer algo que no es periódico, con condiciones de contorno periódica, la solución es muy burda. A una caja grande y tienes que meter tus cosas no periódicas en la caja suficientemente grande. Entonces, la respuesta es sí. Por ejemplo, silicio amorfo se ha hecho... ¿Pero qué haces? ¿Que pillas más bien macroscópicamente, pillas bloques y los metes dentro? No, que necesitas una caja muy grande y si la caja es suficientemente grande, pues tú dentro de la caja puedes simular un poco lo que tú quieras. Ya, pero hemos dicho que tenemos un límite de átomos que podíamos meter, ¿no? Bueno, todavía no lo hemos dicho, pero sí, claro, ese es el principal problema del DFT, que el número de átomos que puedes simular o que puedes calcular o dicho de forma, digamos, más formal, ¿no? Es decir, resuelve la ecuación de Rödinger, pero claro, la ecuación de Rödinger la resuelves para un sistema de, pues, en principio de n átomos por los electrones que tenga cada átomo. Y eso, claro, evidentemente, pues no tienes alcance infinito, es decir, no puedes meter los átomos que nos gustaría, incluso utilizando las técnicas más modernas que hay o la computación más avanzada, pues ahora mismo, en el mejor de los casos, puedes resolver pues pocos miles de átomos, y eso en el mejor de los casos. Normalmente las publicaciones científicas, pues con pocos cientos o con en torno a 100 te puedes dar por satisfecho. ¿Por qué se da ese límite? Por la propia resolución numérica de la ecuación. ¿Y cómo se hace esa resolución? Pues eso se hace utilizando software que están hechos para resolver las ecuaciones, trabajando en paralelo. Y el problema es que, claro, no deja de ser... Es decir, hay varias maneras de resolver la ecuación de Rödinger, pero básicamente no deja de ser una ecuación de autovalor y autovectores. O sea, una matriz. Entonces... la prueba, bueno, eso lo puede hacer cualquiera con el MATLAB o con cualquier programita sencillo. Es decir, tú tienes una matriz y le dices al MATLAB, pone una matriz 3x3, le dice, hazme la inversa. Dice, muy bien. Le pone una 8x8, hazme la inversa, muy bien. ¿Alguien puede hacer eso realmente en su casa? ¿Alguien puede hacer DFT en su casa?
Es difícil, ahora lo comentaremos y tal, pero... Por eso quiero llegar al siguiente punto. Es difícil, pero claro, hacer una matriz, el MATLAB se atasca, yo no sé en cuánto se atascará con tu portátil, pero no le pones en el momento que le pones un número mediano ya no te hace la inversa de la matriz. Pues esto pasa igual, lo que pasa es que utilizamos ordenadores más potentes. Claro, ¿qué ocurre? ¿Se puede hacer en casa? Pues no, o no fácilmente. A lo mejor con un portátil, es verdad que eso es meterse un poco en detalle, pero porque hay varios tipos de DFT, hay muchos sabores, ¿no? Como dicen la gente anglosajona, ¿no? Dicen muchos sabores del DFT. Entonces, hay unos más eficientes y otros un poquito menos eficientes. Con los más eficientes, pues mira, a lo mejor alguna moleculilla sí que se puede hacer en casa. Es decir, la molécula de agua, calcular a lo mejor los modos normales de un dióxido de carbono, de un agua, eso se puede hacer a lo mejor en un portátil. Pero poco más allá de eso. Es decir, ¿qué ocurre? Que normalmente los sistemas de interés pues te tienes que ir a más átomos. Es decir, ¿por qué? Porque ya básicamente hemos resuelto los sistemas normales. Es decir, los modos de vibración del agua ya lo hemos hecho. A lo mejor lo que le interesa es los modos de vibración del agua en una superficie de oro de no sé cuánto con otras moléculas. Claro, entonces se te va de número enseguida. Tenemos que depender de un superordenador, ¿no? Claro, y efectivamente, o sea, las simulaciones modernas se hacen en instalaciones grandes que se llaman supercomputadores. Y claro, eso sí que es un problema, no, una cosa de esta técnica, que uno tiene que lidiar un poco con la computación. Es decir, hay que instalar los programas allí, hay que saber compilarlo o tener gente que sepa compilarlo y saber si está funcionando bien o no para tener una visión realista de cuánto tiempo vamos a tardar en hacer las simulaciones, porque una cosa es que se pueda, pero claro, las tenemos que sacar en un tiempo razonable, ¿no? O yo, por ejemplo, es como hacer experimentos prácticamente. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, hemos dicho calcular los modos de vibración de una molécula. Si yo mando el cálculo y haciendo una estimación, veo que me va a tardar 2 años, pues ese proyecto no va a ser viable. Yo necesito que, bueno, en varios días, en una semana, en 2 semanas, Claro, algo se lo así. pregunté ayer ya, pero ¿qué es un superordenador? Porque claro, yo no lo sabía hasta que me lo digo, pero no creo que mucha gente lo sepa. Pues un superordenador o las técnicas estas de supercomputación básicamente consisten en tener muchos ordenadores conectados y que se puedan hablar entre ellos. Es decir, uno tiene un ordenador y en su ordenador tiene un procesador. Ahora mismo tú puedes comprar un ordenador que tenga varios procesadores dentro. Entonces normalmente se habla de que un procesador puede tener varios cores, varios núcleos y eso se vende. Claro, ¿qué ocurre? Que si está en un programa, cualquier programa de cálculo numérico, está bien implementado y está programado en paralelo, pues tú puedes mandar una tarea que en vez de hacerla en serie en un único núcleo, pues tú a lo mejor la has podido optimizar para que diga, no, yo reparto las tareas y lo que tardaría X, si yo lo pongo en 2 núcleos, pues no va a tardar X medio, ¿vale? Porque eso sería imposible, eso sería como la cosa ideal de la programación, pero a lo mejor va a tardar pues, 0,65 por X. Si en vez de ponerlo en 2, lo pongo en 20, o lo pongo en 40, o lo pongo en 250, pues me va tardando cada vez menos. Entonces, claro, estos programas de los que estamos hablando están muy, muy optimizados y se tienen que utilizar en estas instalaciones. Entonces, son ordenadores son muchos procesadores que están conectados entre sí y que, más importante, que la información entre los distintos procesadores y entre los distintos núcleos fluye muy, muy rápido, porque, claro, de nada sirve tener un programa en paralelo muy bien optimizado si la información entre los distintos núcleos de ejecución pues no fluye a la velocidad que... ¿De cuántos ordenadores estamos hablando más o menos? Pues normalmente esto hay mucho. Aquí tenemos uno, que es uno nuevo, que hemos tenido acceso ahora hace poco. Aquí hay uno, uno me refiero aquí en la Universidad de Sevilla, en el CICA. Hay otro en Granada y en general en España, eso no lo sabe tanta gente y tal, pero hay lo que se llama una red española de supercomputación y hay bastantes instalaciones que están metidos en esa red. Otras pues no tienen que funcionar exclusivamente allí, pueden funcionar también por su cuenta. Una muy, muy famosa es el Mare Nostrum de Barcelona, que es uno de los mejores supercomputadores que hay aquí en España y es bueno, hay en muchos sitios y normalmente esos pues tienen miles, o sea, tienen miles de núcleos. Si yo, por ejemplo, a nivel de usuario, y no soy de que hay muchos usuarios, pues yo mando trabajo en 250 núcleos, los que más, otras veces pues, con 48, con 64, con lo que sea ya voy, pero los que más he mandado en 250. ¿Y es fácil acceder a ellos? ¿Tienes que pedir permiso? Claro, sí, es relativamente fácil si estás metido en investigación. Por ejemplo, aquí en Andalucía los que hay están metidos en una especie de convenio y por el hecho de trabajar en una universidad pública andaluza tienes derecho
a usarlo. La red española de supercomputación lo que tiene es un sistema de proyectos que uno escribe un proyecto y dice, quiero utilizar supercomputación porque quiero hacer esto. Te lo evalúan una serie de expertos que te dicen, que te dan como el beneplácito y te dicen, oye, sí, este proyecto es interesante y requiere de supercomputación, no se puede hacer con el portátil del trabajo. Y te asignan tus horas de cálculo, tú justificas que las usas, ellos o quieren que cuando hayas pedido un proyecto uses esas horas de cálculo y así funciona. Entonces, ¿Y alguien desde casa puede acceder a un superordenador? O sea, no tiene por qué ser... O sea, puedes conseguir algún tipo de permiso. ¿Legal o ilegalmente? O sea, porque legalmente sí. Es decir, normalmente, a ver, como están ahora muy preocupados de la seguridad, hay distintos métodos para acceder. Sí, normalmente o te dejan... O sea, hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, con las IP. Pero vamos, ahora todo el mundo tiene una VPN. Es decir, normalmente con las VPN, que sabéis lo que son, ¿no? Es decir, digamos, ¿qué hago yo si quiero en mi casa conectarme a algo de la Universidad de Sevilla? Lo más normal, lo que lo está implementando en más sitios, es que tú tienes una VPN. ¿Por qué? Porque yo tengo una dirección de correo institucional con unas credenciales que si hago algo que no, que va a dejar rastro de lo que he hecho, con lo cual si hago algo indebido, pues se me podrá echar la culpa. Entonces, normalmente en casa sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque normalmente pues, en esos sitios te dan, es decir, si tú estás trabajando, por ejemplo, por la Universidad de Sevilla, pues o una de dos, o te dan acceso a través de tu certificado digital, a través de algún sistema de verificación de que ellos te dan unas claves o lo que sea, o incluso, es que hay muchas maneras, o incluso con una lista de IPs cerradas. Dice, mira, es que la IP de mi casa, que soy yo, Carlos Romero, es esta. Y te dicen en algún sitio, vale, pues yo la apunto y te deja entrar. Pero claro, los investigadores tendrán más prioridad en eso, ¿no? Bueno, más bien la exclusividad. Es decir, tiene que ser algo justificado. Es decir, a las empresas le pedirán dinero, a los investigadores, pues bueno, de alguna forma... Amor y cariño. Las administraciones y eso, pues lo sustentan o lo financian de alguna forma. Y claro, sí, así es como funciona. Es decir, eso se supone que te dan acceso. Es muy parecido, vamos, por si alguien lo sabe, es como, por ejemplo, los sincrotrones, un sistema muy parecido al de los sincrotrones. La gente cuando va a las fuentes, a los sitios de sincrotrón, pues funciona de forma parecida. ¿Quién puede acceder a los sincrotrones? Pues los investigadores o las empresas pagando. Pero desde luego no van a... O sea, no es lógico que vayan a dejar entrar ya cualquiera. Dice, oye, ¿me dejas verlo a ver si experimento? Hombre, pues, normalmente tienes que justificar el por qué, ¿no? Y justificar también como que tienes experiencia en eso, ¿no? Es decir, los sincrotrones pues esperan a que los científicos que vayan sepan manejar el instrumental que hay allí. Igual, y dice, oye, usted sabe utilizar un gestor de cola y sabe mandar los trabajos y sabe... Porque es que, hombre, se supone que está preparado para que no ocurra, pero alguien que no sepa cómo va puede mandar un trabajo equivocadamente o de la manera que no es y causar un daño físico, romper el ordenador. ¿no? Claro, que no lo uses porque te has aburrido en verano, ¿no? Claro. ¿Y es normal que te rechacen algún trabajo? ¿Pero trabajo o proyecto? Proyecto. Sí, claro. Eso, dependiendo de... siempre un poco rige la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, si no hay mucha... O sea, si hay buena oferta y poca demanda, pues, hombre, ¿para qué le van a dejar a la gente fuera? Pero, por ejemplo, la Red Española de Supercomputación, sí. A mí me han rechazado alguna vez algún proyecto porque mandan mucho, asignan una serie de horas y cuando no hay, pues ya está. No. ¿Y qué haces? ¿Lo vuelves a enviar? Sí, claro, te dicen, normalmente te dan un veredicto, entonces, hombre, salvo que te hayan dicho, el proyecto es malísimo, no vuelvas a hacerlo, pero normalmente si lo has mandado un científico normal, pues, hombre, lo que te animan, ¿no? Te dicen, mira, el proyecto estaba bien, pero ha habido muchos candidatos y no te lo vamos a dar. Vuelve mañana. Vuelve a intentar. Vuelve a intentarlo, o a veces son por defectos formales, ¿no? Porque normalmente los proyectos quieren ver como resultados claros. Entonces muchas veces dicen, es que el proyecto tiene buen aspecto, pero es que lo has explicado regular, o no has especificado exactamente, o no has justificado bien que quieras toda esa cantidad de horas. Entonces, bueno, se dan unas recomendaciones para que tú lo vuelvas a intentar. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Una pregunta más de batillo. El DFT, por lo general, las simulaciones que tú haces sobre algún sistema físico es experimental o teórico, que es uno de los típicos debates que se hace. Claro, ese es uno de los típicos debates que hay, porque en realidad, ¿qué ocurre? ¿No? Es decir, que en realidad casi que hay tres. Pues dice, ¿no? Que eres teórico o experimental. Entonces sí, hay como cierto chascarrillo y tal, porque claro, los supuestos teóricos de verdad muchas veces como se ofenden con eso, ¿no? Dice, no, tú eres de simulación, de dedicar cálculo numérico, no a desarrollar teoría. Y es cierto, ¿no? Es decir, hay pocas, pero hay alguna gente de física que trabaja con papel y lápiz, o mucha gente de matemática, y dice, no, yo hago teoremas y leyes y tal, y lo intento sacar con papel y lápiz. Yo no sentar en el ordenador, yo no sé abrir la terminal, no voy a hacer cálculo numérico, ¿no? Yo estoy tratando de decir, el ejemplo paradigmático de eso, ¿cuál es? La teoría de la relatividad de Einstein, ¿no?
Él no hizo ningún experimento, él hizo un par de supuestos y sacó una teoría bastante sólida que luego se vio contrastada con el experimento. Entonces, claro, el DFT tiene esa lectura, es decir, el DFT y otras técnicas de simulación, como puede ser la dinámica molecular o cualquier otra de simulación, pues decir, no. Claro, se comporta como los experimentos. Yo básicamente pues trabajo con prueba y error, ¿no? Yo me presentan un problema, mando una serie de cálculos para ver si eso funciona o no funciona, analizo esos resultados y voy mandando más cálculos y voy descartando o aprobando cosas, ¿no? Digo, oye, pues esto, no sé, podría poner algún ejemplo de algún trabajo. Por ejemplo, yo he hecho muchas cosas de moléculas en superficies, ¿no? Y dicen, es que viene la gente del microscopio de efecto túnel y tal, que han visto unas imágenes raras, pero no sé lo que... Claro, no saben lo que es. Nosotros, yo lo digo mucho porque es así, es decir, nosotros hemos hecho trabajo que siempre hemos combinado experimentos con simulación o con teoría. Y es una combinación muy poderosa, ¿por qué? Porque el experimental, claro, está seguro de que está observando la realidad, pero puede que no sepa bien qué está observando. Es decir, Tú sí sabes lo que estás observando, ¿no? A mí me pasa lo contrario. Entonces, ¿qué pasa el experimental? El experimental está claro que está observando la realidad, pero puede tener dificultad a la hora de interpretar sus experimentos. O no tiene claro qué es lo que ha hecho. Por ejemplo, dice, un químico sintetiza una cosa. Claro, lo primero que tiene que hacer un químico cuando sintetiza una cosa, que es caracterizar lo que ha obtenido para ver si es lo que ha obtenido. Probablemente, casi al 100%, no ha obtenido lo que él quiere. Va a tener residuos, va a tener cosas que no son, va a tener... Claro, y tiene que asegurarse. Claro, a mí me pasa lo contrario. Yo puedo utilizar modelos que serán mejores o peores, pero yo estoy seguro de lo que he puesto en mi caja. Completamente. Hombre, no creo que la primera te salga, ¿no? O sea, tú puedes meter la caja y equivocarte. ¿Cuántos fallos da un programa de informática? Yo me puedo equivocar, pero yo sé lo que he metido en mi caja. Si a mí me dicen, calcule usted los modos de vibración de esta molécula, yo lo he metido. Yo he metido esa molécula. Claro, el que ha obtenido un espectrograma o un espectro infrarrojo en el laboratorio lo ha hecho de una muestra. ¿Qué tiene esa muestra? Bueno, ya te digo yo que va a tener contaminantes, va a tener cosas que no quería que estuvieran allí. Y no va a estar seguro de lo que tiene ahí. Entonces, claro, son trabajos muy bonitos porque haciendo los dos caminos por separado, si al final concuerdan, pues entonces decimos, mira, yo sé que mis modelos serán mejores o peores, pero he reproducido la realidad. Y el experimental habrá sintetizado, habrá hecho esto mejor o peor, pero claro, si los dos hemos llegado a la misma conclusión de forma independiente... Bueno, entiendo que en DFT puedes simular ambientes, ¿no? O sea, mete una persona en el laboratorio que tenga una contaminación de humedad, ¿eso lo puede tener en cuenta DFT? Claro. Vamos, a principio sí, porque la humedad, agua. Claro. Por ejemplo, en mis cálculos de proteínas, pues yo hice uno que digo, ¿cuál será la influencia del agua? Que pues pusimos una serie de moléculas de agua y tal, y bueno, analizamos los resultados con el agua y vimos si influía o no influía. Claro, eso es un poco la gracia de las dos partes, es decir, que puedes hacer el problema al revés, es decir, yo estoy seguro de lo que he puesto y puedo analizar distintas causas. El experimental está observando la realidad, pero a veces no sabe, no tiene claro qué es lo que es, o bien por cosas, digamos, de la síntesis, por de lo que has tenido, o bien por la interpretación. Las distintas técnicas de caracterización de materiales suelen tener una interpretación que no es trivial. Claro. ¿Y tú, Alejandro, qué piensas? Yo tengo una pregunta. A la hora de publicar, ¿es más fácil publicar simulaciones si tienes alguna colaboración experimental? ¿O tiene que estar basada siempre en datos experimentales? ¿O puedes publicar simplemente una simulación porque te ha dado datos? No, pues yo tengo artículos de solo simulación. Hombre, lo que sí puede... que combinan simulación y experimento, pues normalmente, ¿qué pasa? Que por las razones que estaba comentando antes, suelen ser más completos y normalmente, por existe cierta correlación, puedes intentar apuntar como a sitios un poquito más altos o pretender publicar en sitios mejores, pero hay trabajos experimentales muy buenos y trabajos teóricos o de simulación muy, muy buenos. Yo tengo algún trabajo de simulación de lo que me siento relativamente orgulloso porque siendo solo de simulación ha acabado en revistas generalistas buenecitas y bueno, pues eso se puede hacer también. Va a depender de lo bien o mal que hagan las cosas, porque evidentemente en eso no hay correlación. Sí, un trabajo experimental puede ser muy malo y un trabajo de simulación o teórico puede ser muy malo y al revés. Eso depende siempre de qué, del método científico, de que los hallazgos que se han sacado sean relevantes o no y de cómo esté justificadas las conclusiones del trabajo. ¿Cuál es el trabajo del que más orgulloso estás? Pues hombre, la verdad es que de ninguno en particular, pero bueno, de 3 o 4 a lo mejor que han sido más o menos idea mía
y que yo he ayudado a llevarlos un poco a término. Porque claro, tu participación en las publicaciones puede ser muy variable. Es decir, a veces te han pedido una cosa en concreta y luego como se trabaja en equipo, hombre, pues a veces a ti se te han ocurrido las ideas y tal, y otras veces no. Te ha dicho tu jefe o con quien estás, te ha dicho, oye, mira, es interesante esto, míralo. ¿Y tú qué haces? Pues le haces caso y lo miras. Entonces, bueno, pues está muy bien, pero a lo mejor te sientes como menos dueño de ese trabajo que de otras a lo mejor que han partido de ideas tuyas, ¿no? Que has dicho, oye, pues a mí se me había ocurrido tal, o me he dado cuenta, investigando o estudiando una cosa, me he dado cuenta que se puede hacer esto, que se puede hacer lo otro. Entonces tengo, no sé si hay uno, a mí hay uno, bueno, pasa que es una historia un poco larga que no viene al caso, pero bueno, hay uno que hice con una gente allí en Japón y demás que se me ocurrió a mí, y puse en contacto, digamos, pues, a una persona experimental de aquí de la Universidad de Sevilla, a las personas de estas de Japón que me presentaron un modelo, que yo digo, uy, pues este modelo se puede aplicar a las cosas que yo estoy haciendo ahora. No era de DFT, ese trabajo no, curiosamente no era de DFT, era de otras cosas de teoría y tal. Y salió todo muy bien, es decir, aplicábamos el modelo de los japoneses, el modelo que yo había desarrollado, que creía que por sí solo no vale para nada, pero claro, junto con el otro modelo, con el mío y con los datos experimentales, pues salió un trabajo... Salió chulo, ¿no? Claro, hombre, por lo menos a mí me reconfortó, ¿no? Porque fue curioso, ¿no? Que saliera, ¿no? Que lo que estábamos pensando que se pudiera verificar, digamos, con dos modelos y con los datos experimentales. Bueno, ¿alguien tiene más preguntas sobre DFT? Vamos a pasar a unas preguntas un poco más personales. Y que además nos han hecho algunas por Instagram. Así Sí. que alguna será de alguno de vosotros. Vamos a empezar con preguntas que me han dicho a mí personalmente, o por WhatsApp o por donde sea. Y la primera es, bueno, usted es alguien que ha estudiado 3 carreras, ¿verdad? Sí, bueno, eso es cierto, sí. Son física, química e ingeniería de materiales. Bueno, la ingeniería de materiales es el segundo ciclo, ¿no? De cuando en su momento sí, tenía... cuando ya como tengo cierta edad, claro, los grados no existían cuando yo estudié. Hice la licenciatura en física y la ingeniería de material, antes de que hubiera grado. Claro. ¿Y cuándo hiciste química? A química la hice con la tesis. O sea, Claro. yo me fui a Madrid y yo hice química en la UNED. ¿Cómo compaginas un doctorado que es prácticamente un trabajo bueno, lo es un trabajo a jornada completa con sacarte una carrera? Bueno, a mí no... O sea, la historia... O sea, a mí no se me hizo muy pesado porque a mí me gustaba, por un lado, porque claro, el estudiar esa carrera, yo que me dedicaba a una cosa que estaba muy en medio de la física y de la química, en parte era una... O sea, que contribuía al trabajo. Es decir, a lo mejor si hubiera estudiado otra cosa más desligada, pues a lo mejor podríamos decir, oye, es que no tiene nada que ver, es que te quita tiempo, pero a mí yo considero que fue una inversión bastante buena. Luego yo vivía en Madrid, venía a Sevilla con frecuencia, con lo cual en el tren no me podía poner a trabajar, pero a lo mejor leí cosas de esas sí, y tenía muchos viajes, muchos tiempos perdido y lo aproveché y a mí me gustó mucho y no se me hizo demasiado pesado. Luego también no te cuesta el mismo trabajo, es decir, no es lo mismo salir del bachillerato y apuntarte a una carrera que hace una carrera parecida cuando ya tienes mucho más bagaje. Por ejemplo, en química las matemáticas son más sencillas. Si uno estudia química desde el principio, claro, las matemáticas le suponen un problema. A mí las matemáticas de química pues, no me suponían un problema después de haber hecho física, con lo cual eso era tiempo que ya tenía ahorrado. Y luego, bueno, que el tiempo es largo y tal, el trabajo también se le dedica a lo que se le dedica. O sea, eso, la gente no tiene tantas carreras, pero la gente tiene niños y los niños mucho peor en tiempo es decir, mucho más demandante que estudiar una carrera mientras trabajas, ¿no? Es decir, pero vamos, muchísimo más. Ya. ¿Notas mucha diferencia a la hora de cómo resuelven los problemas la química, la física y la ingeniería de materiales? Sí. De hecho, yo tengo uno, que eso debería de intentar buscar algo. Hicimos un curso de profesores, un curso para profesores de instituto, que era precisamente eso, como algo así como ciencia de materiales, como recurso para la enseñanza de física y química, porque claro, ciencia de materiales, que es lo que se ve un poco en la ingeniería de materiales que tenemos aquí en la Universidad de Sevilla, es algo que se queda entre física y química y que no se suele ver tanto. Cuidado con el beef que acaba de soltar, ¿eh? Sí. Ingeniería de materiales o ciencia de materiales. Eso ya tendrán que... Pero tiene las dos partes. De hecho, los libros de texto, muchos son ciencia e ingeniería de materiales, tienen las dos partes. Les digo que la ciencia de materiales se queda un poco fuera tanto de física como de química. Y escribimos una introducción para ese curso y tal, que estaba bastante bien, porque precisamente comentaba algunas de las cosas que ya hemos comentado ahí. Es decir, ¿cuál es la aproximación
a la materia desde el punto de vista de los químicos, de los puntos de vista de los físicos y desde el punto de vista de la ingeniería de materiales, que básicamente, de la ciencia de materiales, que consiste en relacionar propiedades de estructura, es decir, en ciencia de materiales en que se dividen la materia, pues en materiales cerámicos, en materiales poliméricos, en materiales metálicos y en compuestos. Es decir, es otra vía de clasificar los materiales distintos de la física y de la química. Y no son ni mejores ni peores, es decir, se desarrollaron en momentos históricos distintos y persiguen fines distintos. Lo que hay que ser respetuoso y saber lo que sabe cada uno, digamos, es decir, no despreciar los conocimientos de otro y entender de dónde vienen las clasificaciones de uno y de otro. Ok, pues voy con algo más que comentar. Voy con la siguiente pregunta. Esta me la preguntó Antonio y dice: respecto a su problema de vista, ¿esto le ha afectado como profesor, investigador y en su vida personal? Pues no especialmente. O sea, como profesor, pues lo tendrán que decir los alumnos. Yo no me veo incapacitado y como investigador yo me dedico a la física teórica, que no, en principio me veo lo suficiente. Vamos, y si no viera hay herramientas, pero vamos, veo lo suficiente como para poder ponerme en el ordenador. Así que no considero que haya tenido un problema muy grande. He elegido algo que, bueno, en donde eso no era una merma. Si quisiera ser piloto de caza de combate o cirujano o algo de eso, pues claro, ya sí que tendría un problema, pero bueno, también hay que elegir las cosas con cabeza, ¿no? No me voy a meter en una cosa que a priori sea muy, muy desfavorable, ¿no? Es decir, la discapacidad muchas veces se malentiende porque a veces se le ponen unas etiquetas y tal, es decir, yo se lo digo a mucha gente, es decir, si Pau Gasol en vez de medir 2,15 hubiera medido 1,69, me imagino que se hubiera tenido que buscar otra ocupación, me imagino. Claro, hubiera tenido que dedicar el tiempo a otra cosa. Bueno, y la última pregunta. Esta es de Guille. ¿Te gustaría seguir trabajando aquí en el futuro y seguir siendo el mejor profe de mecánica? ¿Y qué cambiarías de la asignatura? Pues, hombre, yo aquí me imagino que me quedaré. Ya tengo un contrato de investigación que yo tengo. Se supone que sería raro que no me quedase. Y bueno, pues de la asignatura, bueno, tampoco sé cuánto tiempo ya está con la asignatura, pero bueno. ¿Tú disfrutas dando mecánica? No ha sonado eso muy... O sea, a mí no especialmente. A mí las clases tampoco me gustan. O sea, no es un disgusto tremendo, pero no sé, tampoco tengo especial interés en las clases. Lo que sí es verdad es que me pasa con todo, no me pasa con las clases. A mí, yo si tengo que hacer algo, yo intento hacerlo bien. A mí me da... Soy bastante exigente con las cosas, incluso con cosas que a lo mejor podríamos decir, oye, que eso debería dedicarte menos tiempo y tal. Es decir, yo si me pongo a hacer algo, lo intento hacer medianamente bien y con seriedad. Es decir, no soy capaz de decir, bueno, pues sí, pues doy las clases a ver qué se me ocurre y tal, y luego está allí sin saber qué decir, cosas que, bueno, que como alumno vamos a pasar alguna vez, ¿no? Que iba a clase y decía, no tiene pinta de que se haya preparado mucho lo que no quiere contar, ¿no? Pero bueno. Y no sé, como eran muchas preguntas, no sé si he contestado a todas. No sé si ¿cambiarías algo de la asignatura? Que si cambia, pues no lo sé. O sea, yo ahora mismo estoy nada más con la teoría, no sé, habría que pensarlo. Hombre, la asignatura mucho, yo se lo digo a los alumnos, ¿no? Me dicen, ¿qué cambiaría? La mecánica se cerró hace 200 años, es decir, ¿qué vamos a dar ahora? ¿Otra cosa? Ahora no vamos a poner una cosa, tirarla, nos vamos a tirar cosas por planos inclinados, ¿o qué? ¿O qué vamos a dar? ¿no? Más trompo. Claro, dice, no vamos a hacer lo de la peonza y tal, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Bueno, la pues... La asignatura sigue siendo la misma. Si nadie tiene más que comentar, cerramos aquí y... Bueno, por tradición, el invitado siempre da una última frase. ¿Algo que quieras comentar, Carlos? Yo, vamos, no especialmente. Estaba leyendo, como me dijiste, y eso estaba leyendo algunas frases y tal. No me gusta citar a la gente porque, como no soy historiador, muchas veces andan por ahí citas de gente y tal que se le atribuyen frases que luego es mentira, o incluso aunque se le atribuyan ese acierto, lo mismo lo copió de otro que era menos conocido y ya pasó a la posteridad. Pero bueno, estaba viendo y bueno, solamente quería decir, había una que estaba bien, supuestamente de un científico eminente que decía, la física o es imposible o es trivial, ¿no? Dice, porque una vez que la entiendes,
ya te parece trivial, ¿no? Pero hasta que se entiende, parece un poquito complicado. Y bueno, pues lo del DFT y eso le pasa un poco lo mismo, que bueno, es un poco difícil abarcarlo, pero bueno, si uno le dedica un tiempo largo, más o menos se puede hacer una idea, aunque sea a nivel de usuario, de cómo funciona.